Bueno, esta es una triste historia, esta paciente, porque le faltaba una semana para su matrimonio y se fue a un sitio X a hacerse un tratamiento facial para su matrimonio y miren cómo la quemaron. No sé qué le hicieron, pero la quemaron. Entonces, esto se resume como es una paciente caucásica, por supuesto, o sea, una paciente femenina, con lesiones pigmentadas, pardas, moteadas, irregulares, bordes muy bien definidos, pero irregulares. Si ustedes se dan cuenta, vamos aquí, este borde yo defino dónde está, pero es un borde entrante y saliente. Al ser entrante y saliente es irregular. Y zonas donde hay blanqueo, por aquí, zona donde se blanquea. Entonces, zonas que alternan con piel aparentemente normocrómica. Niños, cierren su micrófono para que no perturben a los demás. Mantengan sus micrófonos cerrados a menos que vayan a hacer algún comentario. A ver si consigo aquí el puntero. No, no está. Perfecto. Entonces, las zonas pigmentadas, fíjense que hay unas zonas que están más pigmentadas que otras que están menos pigmentadas. Esto pudiera tener, o sea, yo me conozco el diagnóstico de esto, entonces tiene esto, entonces son la lesión elemental aquí es una, contesten, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿qué lesión elemental es esta? Se ve pero no se toca, o sea, no se palpa. ¿Mácula? ¿Perdón? ¿La mácula? La mácula es pequeñita, la mácula pudiera decir yo que es esta que está aquí nada más, la que está en la frente, o esta que está aquí nada más. La mácula se unió y confluyó para hacer todo esto que es una mancha. Entonces, mácula es pequeñita. Máximo 0,5. Ya cuando pasa ese tamaño, pasa a ser mancha. Entonces, ella tiene máculas, como esta que están aquí, aisladas, pero lo que predomina es la mancha. Una mancha de bordes definidos, pero irregulares, que alterna con zona de piel aparentemente normocrómica. La piel, la zona donde está la mancha es pigmentada, una pigmentación parda, como les estoy diciendo, de bordes bien definidos, bordes regulares, pero en los que no sobresale nada, o sea, se palpa nada, solo se ve el cambio de coloración. Y que está ubicada en una zona, sector de la frente, en una parte en la ladera nasal de este lado y ladera nasal acá, un pedacito en la punta nasal, se ve en todo lo que es el área malar y mejillas. Aquí va supraciliar, va la zona, el arco ciliar también está involucrado, la zona interna de los párpados, párpado superior, los párpados superiores. Y no se nota mucho en el mentón, o por lo menos la posición que tiene ella no se nota. Se ve mucho más claro, fíjense cómo la zona que está muy cerca del labio es más clara que esta, entonces serían dos tonalidades de pardo o de café. Y esto por los antecedentes, por cómo está, uno pudiera pensar que es una paciente que lleva mucho sol o que es una paciente que tuvo algún contacto, que fue lo que sucedió con ella. Y ese contacto hizo una dermatitis por contacto que dejó una pigmentación residual parda. Y es lo que tiene la paciente en esta zona. Entonces yo le puedo decir a ella, o puedo hacer preguntando si ella lleva sol, si ella lo tiene de hace cuánto tiempo o qué le sucedió. Y de acuerdo a lo que ella cuente en su historia, por supuesto yo
sé qué le pudo haber sucedido. Ella contó, por supuesto, eso que fue en un tratamiento, un peeling que se hizo, no sabe con qué, y le quemaron la cara. Pero yo puedo hacer aquí entonces una, un diagnóstico diferencial. Yo llego aquí al diagnóstico a un diagnóstico presuntivo, por lo que ella dice, de una pigmentación residual o una hiperpigmentación residual secundario o una dermatitis por contacto, secundario a una dermatitis por contacto, que en ella fue el ácido que le colocaron para hacer su tratamiento facial estético. Pero puedo hacer por la pigmentación un diagnóstico diferencial, puede ser de un nevo pigmentado, y puedo hacer un diagnóstico diferencial de de un melasma. El nevo pigmentado, dependiendo de, saco yo el que es o que no es, haciendo interrogatorios, ella me dice que ya nació con esto, o que lo tiene desde la infancia, que no es así. Y el melasma, porque el melasma, si fuera un melasma, principalmente está en las zonas que son más expuestas, o más expuestas no, como más curvas, porque el sol va a pegar más aquí que aquí. Pero la zona es donde hubo el contacto. Se hace eso aquí, los peeling en regla general no se les coloca en esta zona, porque son zonas más delicadas. Pero aquí de paso lo hicieron, cuando lo hicieron no lo hicieron bien porque uno coloca en todo el rostro y uno justamente es los párpados los que uno respeta para hacer eso. Y entonces, esos son los diagnósticos diferenciales que yo puedo plantear en este paciente. Y el manejo es simplemente esperar que esto poco a poco se le mejore, que desinflame un poco esa cara, utilizar por supuesto cremas humectantes, protección solar e ir viendo cuando esto baje la inflamación, porque mientras más inflamación haya, por supuesto va a seguir pigmentando para poder empezar a colocar tratamiento suave, lento, de bajo tenor, pero tratamiento despigmentante. Y por supuesto decirle que no lo vuelva a hacer, si es que esto mejora. A lo mejor sí, dependiendo de si la pigmentación la quemadura no fue tan superficial, no fue tan profunda, sino superficial, que pueda ir despigmentándose lentamente. Pero hay que ver la evolución de la patología, de la quemadura que tuvo, de la dermatitis por contacto. ¿Dudas aquí con esto? No, profe, todo bien dice en el chat. Perfecto. ¿A dónde se fue? Ok, entonces vamos con la siguiente. ¿Qué vemos aquí? Este es un niño como unos 5 o 6 años. ¿Qué vemos aquí? ¿Quién quiere decir que ve aquí? Y no es común ver esto así. Esta lesión y estas que se ven aquí son las lesiones que se llaman las pseudopápulas, los abones o las ronchas. Entonces, estos son múltiples abones, ronchas o pseudopápulas que están presentes prácticamente generalizadas en un paciente. Era un niño, un escolar, que llegó con mucho prurito. Fíjense cómo son lesiones edematosas, eritematosas, infiltradas, múltiples. Se ve que están elevadas sobre la piel. Esto se parece a una pápula, pero es edematizada. Por lo tanto, es una pseudopápula, no llega a ser una pápula, porque es más grande. Y al estar infiltrada, eritematosa y ocasionar prurito y edema, es el abón o la roncha. Y la lesión elemental la lesión elemental abón o roncha lo es de la urticaria. Esto es un paciente con una urticaria.
Les comento que no es común ver esto porque la urticaria, las lesiones son evanescentes. Se ven así, por supuesto, pero son rápidamente, ellas se van, ellas no duran más de 6 horas en un sitio, evanecen y aparecen aquí. Evanecen y aparecen aquí, y así van. Y no duran hasta las 24 horas. Hacen crisis de aparición, eso sí. En esa crisis son altamente pruriginosas. Cuando ustedes ven lesiones como estas que no estén pruriginosas, pueden hacer diagnóstico diferencial. Pero esto es una BON o una roncha en una urticaria. Puede estar en cualquier parte del cuerpo. Y principalmente las zonas donde hay roce es donde más se consiguen, donde más van a estar, porque el roce va a hacer que se reproduzca la BON. Yo puedo hacer aquí diagnóstico diferencial. Si esto no pica, esto puede ser igual una urticaria, pero yo lo puedo colocar como una dermatitis por contacto. Igual, lo puedo colocar como una lesión, como una lepra, si esto no picara. Porque normalmente esto pica y pica mucho. Y por supuesto, el tratamiento con esto es manejarlo como hidratar la piel, colocar, generalmente averiguar cuánto tiempo tiene con esto. La urticaria se divide en cronología en una urticaria aguda y en una urticaria crónica. El tiempo límite lo da la semana número 6. Si tiene menos de 6 semanas con estas lesiones, es una urticaria aguda. Si tiene más de 6, perdón, si tiene más de 6 semanas, es una urticaria crónica. Generalmente las urticarias agudas son idiopáticas, o sea, difícilmente consigue uno la causa, porque puede ser cualquier cosa. En niños generalmente son problemas microbianos, o sea, infecciones y o picaduras de insectos. También en los adultos esto puede estar ocasionado por alimentación. Y entonces lo que uno hace como en la aguda, como las causas pueden ser múltiples, uno va evaluando al paciente, le va indicando el tratamiento que es antihistamínico y por supuesto la crema hidratante y el corticoide tópico en la zona mientras esté pasando. Y no solicita ningún estudio, ningún examen. Si ya esto pasa las 6 semanas y no ha mejorado, entonces uno piensa en una urticaria crónica y aquí sí, las causas son muchas, no solicita exámenes de laboratorio básicos y hace una derivación a inmunólogo, porque hay que tratar de buscar causas, ya múltiples causas. Pero entonces lo que quiero que vean es, esta es una de esta aquí, pero estas son las que mejor se ven, donde se ve una placa o una pseudopápula. Pápula no, porque está muy grande. Pápula pudiera ser esta, pápula pudiera ser estas pequeñitas que están por aquí, pero esto ya es una placa, pero está grande, o sea, es una pseudopápula, que ¿cómo se llama? Un abono, una roncha, y está suficientemente grande, pero se ve que está edematizada, que está infiltrada, que está elevada, como aplanada, y altamente pruriginosa, para hablar entonces como diagnóstico presuntivo de una urticaria, que preguntándole a los familiares, y de acuerdo a la evolución, llegamos a la convención de si esto es agudo, menos de 6 semanas, o es crónico en más de 6 semanas. ¿Dudas con este? ¿Alguna pregunta con este? Profe, yo tenía una duda, pero con la anterior creo que se pasó en el chat. Pero Ajá. en el anterior, por ejemplo, ya, a esa paciente le quemaron la piel cuando se fue a hacer un tratamiento, pero ¿cuánto tiempo o cuántas veces tiene que pasar esto, como que se le queda así, para que pueda potencialmente producir un cáncer de piel? No. Aquí cáncer no. Cáncer no, porque si esto fue una exposición de radiación ultravioleta con la sustancia que le irritó. Si ustedes le ven a ella la piel que está aparentemente sana, es una piel que no tiene daño solar, que no tiene fotodaño. Entonces, pensar aquí en que estas manchas le vayan a causar un cáncer cutáneo, no. No es que le vayan a causar, pero por ejemplo, ¿cuántas veces le tendría que quemar como la piel el procedimiento para que potencialmente pueda ocurrir un cáncer? No como que esto sea cáncer, sino que cuántas veces tiene que pasar para que pueda considerarse así. No, es que no. O sea, por una quemadura de este tipo tú no llegas a un Ah, cáncer. ya, No llegas a ya. un cáncer. Lo que llega sí es una pigmentación que no se vaya.
y que Ya, tengas ok. que terminar a esperar que la piel se desinflame para ver si esto potencialmente puede ser eliminado con un láser Ah, especial ya. para esta pigmentación. Pero mientras tanto, imagínense ustedes con esta pobre mujer que le faltaba una semana para casarse, cómo se presenta delante del novio marido, o sea, no sé, pobrecita, de verdad que no quisiera estar en los zapatos de ella. No, claro. En Así ese como caso que era hiperpigmentación o una hemopigmentación. hiper, o sea, hiper porque Hiperpigmentación. está más Ah, pigmentado. ya, Yo hiperpigmentación. pudiera, si esta paciente fuera de raza negra, entonces este fuera su color y ella fuera hipopigmentada, Ah, ya, ya. En porque esta este es la caso zona. era Pero hiper. ella es blanquita, fíjense aquí, en el cuello, ella es blanquita y entonces tiene una zona en donde no hubo pigmentación o donde no hubo el contacto con la sustancia y la zona donde sí hubo contacto, entonces en donde hubo contacto es la hiperpigmentación residual por una dermatitis por contacto, que quién sabe si ella hizo ahí alguna ampolla o simplemente se colocó la sustancia y cuando empezó a descamar, no descamó como era. O sea, de verdad que uno hace peeling, pero los peelings se hacen muy suaves, o sea, yo soy partidaria de hacerlos, pero con peelings superficiales, muy suaves, y en periodos de invierno, en época donde hay sol, pero por nada del mundo. Aquí, en mi país eso se hacía porque total, allá si nos podíamos esperar que llegara el invierno, nadie se hacía nada, porque todo el año es sol. Pero es un sol distinto al de aquí, porque está en el trópico y porque a pesar de que hay sol todo el tiempo, por la forma de la esfera, está más alejado. En cambio, mientras el globo terráqueo va dando la vuelta hacia los polos, por eso es tan intenso muchas veces, porque el sol se acerca más y mucho más Chile que tiene la capa de ozono con un foramen. Entonces, más rápido atraviesa la radiación ultravioleta del foramen que hay en la capa de ozono. Entonces, más problemático y más fácil de que se queme. Y que si ustedes se dan cuenta, ustedes caminan en el verano por una zona sin protección con la ropa y no bajo sombra, sino en el sol, y es que el sol pica. Es un sol que quema, que pica, parece que, no sé, que está taladrando la piel. Y en los países del trópico eso no sucede, porque el sol está continuamente. Y por supuesto, entonces por la misma razón la gente se pone el protector solar todos los días. En cambio aquí, literal, uno le pregunta, ¿usted usa protector solar? Sí, en el verano, pero ya se acabó el verano. Y no, la cosa no es nada más en el verano, es durante todo el año. Tengo una duda. Dígame. Entonces, en el diagnóstico yo aquí pongo dermatitis por contacto y no hiperpigmentación, porque eso habíamos dicho que era como cuando uno nace con eso. No, tú te quemas, no, tú puedes poner o dermatitis por contacto o una hiperpigmentación, las dos, pero tienes que hacer la otra como contrapartida para el diagnóstico diferencial. ¿Y, Yo esto me lo, y yo si se esto llama me lo, igual? yo esto me lo sé, no se llama igual. Yo esto me lo sé porque es mi paciente y porque yo me sé su historia. Pero ustedes me pueden decir aquí, mire doctora, ella algo le pasó e hizo una hiperpigmentación postinflamatoria. Y sí, está bien porque ese es un diagnóstico. ¿Qué puedes hacer tú con un Mm, diagnóstico diferencial aquí? Ah, mire, resulta que esto es así, pero pudo haber sido que ella se quemó, le cayó agua caliente y se quemó. Pudo haber sido que lleva mucho sol, entonces ya no es una dermatitis por contacto o ya no es una quemadura, sino que es un fotodaño. O sea, de acuerdo a ustedes pueden empezar a sacar ahí el diagnóstico diferencial. Y ahí es donde yo juego. Entonces ustedes me pueden plantear aquí diagnóstico presuntivo el que quieran. Un fotodaño, un melasma, que puede estar aquí también, o sea, una melanosis facial. Pueden plantear la pigmentación o hiperpigmentación postinflamatoria, la dermatitis por contacto. O sea, todo eso es válido, pero me tienen que sacar entonces, si me dicen que esto es una melanosis, me tienen que sacar los otros que son diagnósticos diferenciales y por qué sí y por qué no. ujú. ¿Ves? Ah, ya Entonces entiendo. eso es lo que vamos a hacer cuando estemos de verdad en el que vayamos a hacer la próxima semana. Ya, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Listo. Ajá. Esta también está lista entonces. Aquí con este no quedó dudas. Miren aquí cómo están en esta. También se evidencia bastante. ¿Ves? Esto es más pequeñita, esta es más pequeñita y en esta puedo decir yo entonces sí que es una pápula, pero todo esto es una pseudopápula o los jabones.
Ajá. En ¿Sí? ese caso, ¿se describirían ambas lesiones elementales? Por ejemplo, hay que decir que se ven pápulas y abonas en este paciente. Exacto. ¿O se Acuérdense describe que como la esta, más como una urticaria, esto es una BON o una pseudopápula. No hay problema. Pero, por ejemplo, en esta que está aquí, pero ustedes dicen las dos, pero lo que pasa es que una lleva a la otra. Así como aquí, en esta pequeñita es una mancha, una mácula, pero toda esta grande es una mancha. Entonces, la mácula lleva a la mancha. Pero si aquí además yo les dijera, ¿qué es esto que está aquí? Y esto fuera algo elevado, ustedes tienen que decir que hay mancha y que hay pápula. O sea, todo lo que esté, ustedes lo tienen que describir. Esto también es una mancha, porque este era un lunar pigmentado. Pero si esto fuera elevado, entonces ustedes me tienen que decir que aquí hay mancha, porque la mácula es esta pequeñita que está aquí y todas ellas fusionaron e hicieron una mancha. Y esta que es pequeña, si fuera elevada, fuera una pápula, que si llegara a alcanzar el tamaño o las dimensiones de estas, serían entonces placa. ¿Ok? Ok, gracias. De nada, mis niñas, ustedes. Ok, entonces seguimos. Entonces aquí el diagnóstico sería urticaria y más orienta a que sea algo agudo y describo de que aquí hay estas como ronchas. Exactamente, ronchas, Ay, eso se llama roncha. Entonces, ya. pero la describes como lesiones eritematosas, elevadas, infiltradas, de bordes definidos. Fíjate que el borde está muy bien definido y es regular, es un borde regular, definido. Esto por la misma condición de ser un abono, una pseudopápula o una roncha, es infiltrado. Automáticamente se ve que es infiltrado. Y por supuesto, no lo pueden decir ustedes porque no es físico, o sea, no es algo palpable o tangible, es altamente pruriginoso. De igual manera, eso se le interroga al paciente. ¿Esto le pica? Sí, porque si no le pica, esto tienen que hacerlo pensar a ustedes en que están delante de otra cosa, una lepra, que están delante de una tuberculosis cutánea, porque urticaria que no pique, eso está malo, es otra cosa. ¿Ok? Sí, sí, gracias. A ustedes. Entonces continuamos aquí con la próxima lesión. Ok. ¿Qué vemos aquí? Aquí vamos a ver. ¿Eso sería como una placa o no? No, mira aquí. Esto pareciera una placa, pero cada cosita de estas son ampollas, vesículas. Esto en un paciente, si esto fuera un paciente negro y se viera así, los pacientes en el líquen o en la psoriasis, las lesiones se parecen, o sea, en el líquen plano, que las lesiones así son así violáceas, hay unas estrellas arriba. Pero en la psoriasis, cuando estemos viendo la psoriasis, son unas placas eritematosas que van a tener una descamación y la placa es eritematosa, con una descamación que es blanquecina, que parece color plata. En las personas de color negro cambia y entonces la lesión de psoriasis se parecía como a esto, como más violáceo por el color de ellos y la placa nacarada no se hace nacarada sino así. Ustedes aquí logran ver así un color como violáceo, como azul, negro azulado, una cosa así. Si esto tuviera un poquito más de escama y no estuviera esto aquí descamado, yo pudiera, y no tuviera esta disposición, yo pudiera pensar que estoy, y que estuviera delante de un paciente de tez negra, que yo estoy delante de una lesión de psoriasis. Pero no es de tez negra y esto no es una placa. Estas lesiones que están aquí pequeñitas, por eso ustedes tienen que ir viendo desde la florecita hasta que vayan a hacer el bosque completo. Cada cosita de esta pequeñita que está aquí es una vesícula. Esta que está aquí es una vesícula. Esta es una vesícula. Y en muchas se reúnen y hacen aquí ampollas. Y aquí me hizo una grande que se llama flictena. Estas son lesiones ampollares. Pero ¿qué me llama la atención? Que estas lesiones ampollares, ¿qué color tienen? Un color como vino, color violáceo. ¿Y qué más me llama la atención? La disposición que ellas toman, que es como un camino,
que es unilateral, que ustedes se dan cuenta, ya hacia este lado no hay nada, y que ellas están sobre un fondo. Si ustedes ven, el fondo de esto es rosadito, es eritematoso. Entonces, lesiones ampollares, vesiculosas, color vino, agrupadas como que si fueran uvas, sobre que siguen un trayecto o un dermatoma, sobre un fondo eritematoso, eso, hasta que no se demuestre lo contrario, es un herpes. Y es un herpes zóster. Esto pica, esto arde, esto duele, esto quema, esto da de todo. Y como es un dermatoma por una raíz nerviosa que me dice que previo a esto en algún momento de su vida llegó a tener varicela, entonces es una sola raíz nerviosa, por lo tanto es unilateral, no es simétrico. Y cada vez que va pasando el tiempo, ellas se van secando y van haciendo en la desecación una costra, que esto o es la ruptura de esas ampollas o es la costra porque ya se están desecando. Y esto pica, y esto duele, y esto arde, y esto quema, y es lo más horrible que puede existir en cuanto lo describen por dolor. ¿Ok? Entonces, cada cosita pequeñita de esta es una vesícula o una ampollita. Cada brillante de esta. Que luego se une y hace una más grandecita, como estas por aquí, que son ampollas o vesicoampollas. Y luego hace unas ampollas más grandes y luego hace una grande que es una flictena. Se agrupan, parecen unos racimitos de uva, pero fíjense que el fondo es eritematoso. Probablemente en esta zona por aquí ya hubo desecación y aquí entonces ya existen las costras, lo que nos dice que esto es más antiguo. Entonces esto, así como así, es un herpes zóster. Dudas aquí. ¿Qué diagnóstico diferencial puedo usar yo aquí? Un melanoma no podría ser, por como el color y todo. Lo puedes plantear, tú lo que tienes que decir, bueno, este es un melanoma, pero el melanoma, después tú dices, puede ser, pero el melanoma hace ampolla. Tú dices, no, entonces descarto. El melanoma, bueno, tocaría hacer la biopsia para descartar, pero el melanoma generalmente hace ampolla, no. Tú pudieras decir también, aquí algo lo tocó e hizo una dermatitis por contacto ampollar, porque algo lo tocó ahí. Mucha gente dice, no, mire, es que yo encontré en la cama una araña y la araña me orinó. Y puede ser, o sea, una picadura de un insecto tipo araña, arácnido, que le hizo ya una alergia. Puede ser, pero es que después como uno dermatólogo que uno ve esto, no se va a parecer a nada. Por los colores, ustedes pueden decir también que es una vasculitis, que está solamente en la zona. Que generalmente la vasculitis te hace la púrpura y el centro hace un poquito de umbilicación, pero purpúrica también puede ser. Que puede ser una lesión ampollar también. Y podría ser una celulitis. Pueden buscarla como una celulitis que de tanto que se inflamó, esto eritematoso, se hizo una ampolla. Exactamente. O sea, ustedes pueden buscar. Lo importante es que ustedes busquen la base, el basamento para decir, sí, o sea, yo pienso que es por esto y por esto, pero tal y cual cosa le falta o tal y cual cosa le sobra, por lo tanto, lo descarto. Pero puede ser un diagnóstico diferencial. Entonces ahí es donde uno juega a pensar. Si terminan diciendo que esto es una placa, ¿cuáles son las enfermedades que hacen placa eritematosa? Si es una ampolla, ¿cuáles son las enfermedades ampollares? Si es una mácula, ¿cuáles son las enfermedades maculares? Entonces uno los engloba de manera grande, así sindromático, y dice una, bueno, ya va. O sea, si esto es una ampollar, yo no puedo meter aquí a una, por ejemplo, no puedo meter aquí a la psoriasis, porque la psoriasis no me da ampolla. Entonces ya vas descartando muchas. ¿Quién me da ampolla? Un pénfigo. ¿Quién me da ampolla? Una dermatitis por contacto. ¿Quién me da ampolla? Un herpes. Entonces empiezas a ir englobando solamente en ampolla. Aunque pacientes de color negro me van a hacer muchas lesiones distintas. Y por eso entonces uno va viendo. Pero esto es un paciente caucásico. Este paciente es un paciente que ya así yo lo vi en el hospital porque él me llegó
a la consulta particular porque lo habían visto en el centro de salud y solamente le mandaron tratamiento y lo mandaron para su casa. Y él me llegó que no se podía sentar porque así como está aquí, esto se le fue hacia adelante y le agarró también el escroto. Pobre señor, y la mitad del pene. Pobre señor, no podía orinar, no se podía sentar, no podía caminar, nada. Y simplemente lo mandaron para su casa. Y no, o sea, yo a este paciente lo mandé a hospitalizar como para que tuviera 2 noches en su casa, en el hospital, que pudiera dormir, porque había que ponerle terapia para dolor, tratamiento para dolor. Estos dolores son horribles. Y bueno, ya después se le secaron las lesiones y él se pudo ir a su casa. Y bueno, ya la última vez que lo vi en control estaba mucho más sequito, estaba como así, pero todavía le persistía cierta molestia porque quedan las complicaciones neurálgicas del dolor del nervio. Pero ya eso se le había secado todo. Aquí tenemos que utilizar, por supuesto, el aciclovir o el valaciclovir, oral, tópico nada. Y tratamos para el dolor con pregabalina. Y terapia de dolor, que entonces se la indicamos al médico que hace polidolor, que aquí es el anestesiólogo, que hace polidolor. Y le indica pues su tratamiento, pregabalina. ¿Dudas? Los parches de toperma también, que son parches de lidocaína, que también se colocan en los pacientes. ¿Alguna duda aquí? Disculpe, ¿eso podría ser causado como resultado de una quemadura, ya sea por químico? Puedes, si es una dermatitis por contacto, sí, pero esto, el herpes zóster, es viral. Claro, pero las ampollas en sí. Todo esto es viral. O sea, si usted dice que esto es una dermatitis por contacto, usted dice, bueno, probablemente fue por un cáustico, por un químico, en el diagnóstico diferencial. Pero la ampolla la hace el herpes. Ah, ya, perfecto. Gracias. De nada. El herpes zóster, no el simple, el zóster. Y por supuesto, condición sine qua non que tuvo que haber habido una varicela para que esto exista. ¿Qué vemos aquí? Está igual, un paciente blanco, es un niño, pero nos llama la atención esto. Esto se llama, este es un lunar, es una lesión elevada, una pápula elevada, pigmentada, pequeña, de bordes bien definidos, regulares, con una pigmentación parda oscura, que tiene a su alrededor, que lo tiene de nacimiento, y que a su alrededor tiene un halo hipocrómico o eritemato hipocrómico. Esto que parece un huevito, pero que en vez de ser naranja, aquí es color café, se llama nevo de Sutton o un halo perinévico. Es un lunar que le resta pigmento al resto de la piel que está alrededor para el pigmentarse más. Entonces, unos lo dicen, lo toman como parte de un vitiligo, de una despigmentación. Se llama nevo de Sutton, S-U-T-T-O-N, y muchas veces se elimina la lesión y como ya no hay quien sustraiga la pigmentación vecina, la zona repigmenta nuevamente. No es una lesión mala, pero cuando lo vi me llamó la atención y dije, bueno, esto está bueno para los muchachos. Pero es eso. ¿Con qué pueden hacer ustedes diagnóstico diferencial? Con una hipocromía residual. Esto puede ser un lunar, esto puede ser un melanoma, esto puede ser una quemadura, esto puede ser una picadura de insecto. O sea, ustedes aquí, esto es una pápula. Y ustedes, con las lesiones papulosas, ustedes deciden. Y describen como un halo hipocrómico de bordes bien definidos, regulares, que están justo alrededor de la zona. ¿Y cómo yo trato esto? Con crema humectante, con protector solar para que esta zona que está desprotegida porque no tiene pigmento, se me dañe un poco más. Y que muchas veces por eso se coloca tratamiento para repigmentar y o se elimina la lesión. Y eliminando la lesión no hay quien le robe color a la piel vecina y muchas veces al eliminar la lesión, la piel que está hipocrómica torna nuevamente a la coloración habitual. Y listo, se mejora todo. Nada malo ni nada de qué preocuparse. Como se dan cuenta, un joven de tez blanca también.
¿Dudas aquí? Aquí usted dice que la superficie de esta lesión hipocrómica es lisa. No hay nada. Aquí es un ligero levantamiento o abultamiento. ¿Alguna duda aquí? Este está relativamente sencillo. Entonces ustedes pueden tomar esto así como decir, yo porque me lo sé, que esto es un halo perinébico, pero ustedes pueden decir que esto es una pápula, un lunar, que esto es un vitiligo, que esto es una hipopigmentación residual por algo. O sea, los diagnósticos aquí son varios que ustedes pueden tomar y que lo buscan después para hacer el diagnóstico diferencial y para descartar, de acuerdo a lo que vaya sumando o lo que vaya restando, a diagnóstico X o a un diagnóstico Y. Protección solar, sí, por lo blanquito que es. Por supuesto, esta zona está mucho más blanquita. Perdón. ¿Dudas entonces en este? Perfecto. En este paciente no está más cerca, pero vemos una piel que está gruesa. Vemos una piel que es eritematosa y que al acercarse uno a esta piel, o sea, vemos una piel que está engrosada. En la frente se ve más gruesa, en las mejillas y en el dorso nasal. Hay eritema, aquí hay telangiectasias, este eritema está fijo todo el tiempo, persiste, las telangiectasias también, y se suman pápulas y pústulas en mejillas, en el dorso nasal y en la frente. El paciente cuando fuma se empeora, cuando lleva sol se empeora, cuando come cosas calientes empeora, cuando toma vino se empeora, cuando come ají se empeora. Con todas estas características estamos ante la presencia de un paciente con rosácea. Tiene una rosácea que es fimatosa, o sea, tiene ya el tejido granulomatoso en la nariz, en la frente, las mejillas casi, tiene el eritema persistente, tiene las telangiectasias persistentes y además está en una fase inflamatoria porque presenta pápulas y pústulas también continuas. Yo puedo decir aquí, si este paciente no fuera mayor, no fuera adulto mayor, o sea, no tanto como un adulto mayor, pero no fuera de más edad, al ver este eritema y al ver estas pápulas y estas pústulas, yo pudiera pensar, si fuera un niño o fuera un adolescente o un adulto no tan adulto, que estoy ante la presencia de un acné y que es un diagnóstico diferencial. Pero no, porque el acné tiene comedón, que es su lesión elemental, el comedón o el punto negro, que aquí no lo hay. Por lo tanto, deja de ser el diagnóstico de acné para transformarse en una rosácea. Y el tratamiento, por supuesto, al ser una lesión en donde la parte vascular y la radiación ultravioleta influyen tanto, hay que evitar, como mencionaba, el paciente toma vino y eso empeora, come cosas picantes, empeora, come ají, empeora, come cosas calientes, empeora, lleva sol, empeora. Entonces hay que partir por eliminar o disminuir todo lo que es lo que empeora su patología, o sea, todos los efectos secundarios o todas las cosas que se dan por momentos, ocasiones y circunstancias que agravan lo que tiene. Y por supuesto, como esto es de radiación ultravioleta, un buen protector solar y es una piel que es sensible. Entonces debo colocar cremas humectantes y hasta protector solar especial para piel sensible. Y ya, evitar lo que favorece o lo que empeora. O sea, la comida caliente, la comida con ají, la comida con mucho condimento, el vino, el sol. Y esto mejora, por supuesto, con tratamiento médico, pero mejora. ¿Dudas aquí? Entonces vemos que aquí... Entonces las lesiones... Ajá, dime. Ay. Las lesiones que se verían ahí serían pápulas. Sí, ¿ves? Esto es una pápula, aquí. Esto es una pápula, pero todas las blanquitas son pústulas. Esto es pústula, esto es pápula,
Aquí hay pápulas y hay pústulas. Pero que vemos también esta nariz y este tejido que está en las mejillas y en la frente, que es más grueso. Entonces, yo no sé si ustedes se dan cuenta que este tipo de piel aquí es distinto a este, a este, a este y a este. Entonces, es una piel que es más gruesa. Esa piel que es más gruesa es una piel que está teniendo tejido granulomatoso. Esto es granulomatoso, esto es granulomatoso, que se desinflama. Pero entonces la rosácea tiene la parte que es, o sea, se divide como en fases. Por supuesto, esto es para estudio, pero la fase que es eritematosa, que es cuando solamente están las telangiectasias, la parte que es inflamatoria, que es cuando existe además de las telangiectasias y el eritema, las pápulas y pústulas, sin comedón para que no sea un acné, porque si hay comedón es un acné. Y la parte fimatosa, que es la parte del tejido granulomatoso, que generalmente se ve es en el sexo masculino y principalmente en la nariz. Entonces, por eso esto se llama un rinofima, y fíjense que es un caballero. Entonces, tiene las tres fases: la eritematosa, telangiectásica, inflamatoria papulopustulosa, y tiene la fimatosa. Entonces, esto es una rosácea en el hombre. Y por supuesto, el tratamiento, como les estoy diciendo, el tratamiento es evitar todo lo que me empeore. Y por supuesto, el tratamiento con protección solar y cremas que me humecten la piel para mejorarla y evitar todo lo que me empeore. En ninguna parte aquí vamos a encontrar nosotros comedones, porque esto no es un acné. Y es quien me hace a mí, así de sencillo, el diagnóstico diferencial del acné. Porque yo veo aquí pápulas, veo pústulas, y yo digo, esto es un acné, si fuera una persona de menor edad. Al no tener comedón, se descarta, se cae la teoría del acné. Al ver la piel granulomatosa, sobre todo sexo masculino de edad promedio, y que principalmente esté en la nariz, un rinofima me apunta más hacia una rosácea, donde también hay que estudiar el globo ocular, porque hay una rosácea ocular también. ¿Dudas aquí? Este es importante. Entonces, esto es un paciente, esto es un adolescente. Generalmente me dice él cuando llega a la consulta, suda mucho, él entrena, y miren cómo se irritó. Por supuesto, en un momento, en una época, él estaba con esa irritación y asistió a consulta en su centro de salud, y le dijeron que tenía hongo y le mandaron a colocar clotrimazol. Pero ¿qué vamos a ver nosotros aquí? En una piel de pliegue, una lesión eritematosa. Eritematosa de bordes. Esto no se toca. Entonces esto es una mancha. Es eritema solamente. Bordes definidos, bordes irregulares, pero definidos. Esto es irregular porque no viene derechito. Es irregular. Y fíjense cómo agarra todo el pliegue y cómo abarca también la zona escrotal. Y se va un poco hacia la parte ventral, en la raíz peniana. Todo esto es eritema. Entonces, ¿qué necesito ver yo aquí? Y es muy importante para poder hacer un diagnóstico diferencial. O sea, yo veo este eritema, yo veo aparte de aquí y de aquí de donde me delimita, yo veo alguna otra lesión hacia los lados. Pregunto, necesito respuestas de ustedes. Yo veo lesión por aquí o yo veo lesión por aquí. Espero respuesta. Sí, continúo. ¿A dónde? ¿Ven lesiones aquí ustedes? ¿Ven No, lesiones aquí? O sea, esto No, es un no. color, esto es un color, esto es un color, y esto, ustedes lo ven que continúa con esto. Aquí y aquí. no. No, exactamente. No hay nada que continúe. ¿Por qué es importante ver ese detalle? ¿Por qué? Porque yo estoy viendo esto aquí, yo no veo esto ni liso, o sea, yo lo veo liso, pero yo no lo veo ni brillante, ni lo veo con una sustancia que resume, ni que haya resumación. Resumación significa
que me excrete, que me llore aquí, ni aquí. Entonces, esto es una irritación. ¿Por qué? Porque el joven va a su colegio, el joven entrena y el joven se la pasa entonces con esto encerrado, o sea, con esto ocluido, porque está con su ropa interior, su pantalón o su buzo, y es una zona que entonces se encuentra en un área ocluida, en una zona húmeda, que poca ventilación lleva. Por lo tanto, se irrita. Y esto no es otra cosa que una dermatitis por contacto o una irritación. Se llama intertrigo. ¿Por qué? Porque está en la zona inguinal. Entonces, un intertrigo inguinal. Y fíjense cómo hace el contacto la zona que está oscura. O sea, perdón, la zona que está en contacto con el área, la zona que está más humedecida. En la raíz del pene, perdón, en la parte dorsal no había nada. Todo estaba en esta área que es, por estar más guardada, porque al cerrar las piernas, esto hace contacto con esto y con esto, más no con la parte dorsal del pene, sí con la parte de la parte ventral. Entonces, al estar ahí, al no tener secreción, ni tampoco en el pliegue tenía ninguna maceración tampoco, ni hay lesiones alrededor. Esto simplemente es una dermatitis por contacto o un intertrigo. Intertrigo, ¿por qué? Porque es el pliegue el que está afectado. Entonces, un eritema, un intertrigo con eritema, un eritema intertriginoso en la zona. ¿A qué voy yo con el que no haya lesiones aquí? Porque yo también puedo decir que esto es una cándida, que él tiene un hongo aquí y que el hongo en los pliegues se llama cándida porque es una levadura. Pero en el diagnóstico diferencial yo digo, no, esto es una cándida, pero no. Y la razón es, uno, esto se ve eritematoso, pero no se ve brillante. Se ve liso, pero no se ve brillante. Rojo brillante no se ve. Maceración no hay en ninguna parte. Este es el pliegue y aquí está el pliegue y no se ve ninguna maceración. Y lo principal, para que exista en un intertrigo, en un eritema intertriginoso, complicación con una comorbilidad micótica tipo cándida, lo que hay, además de ese eritema liso, que está aquí liso, brillante, que aquí no está brillante, con maceración, que no la hay aquí, además hay unas pápulas que se llaman pápulas satélites. Esas pápulas satélites no están aquí. Entonces, es otra cosa que me ayuda a decir que esto no es un intertrigo candidiásico, sino un intertrigo por una dermatitis en la zona. ¿No? Que si fuera un bebé dijéramos que es una dermatitis en el área del pañal, pero es una dermatitis en la zona genital, podemos decir. No tiene entonces las pápulas satélites, por lo tanto, no es una complicación de cándida en el área genital. ¿Qué se le pone aquí? Simplemente se le dice ACS la zona, simplemente se le dice evite tanto tiempo la zona ocluida. Cuando llegue a su casa, trate en su habitación de estar con esto al aire libre y eliminar lo que estaba colocando, que era una crema antimicótica, porque no es hongo. Entonces, ¿qué hace? Primero, despejar un poco la zona, recortar un poco esta zona pilosa, colocar polvo secante de fécula de maíz y colocar cremas que regeneren la zona. Generalmente, esta zona se regenera, como todo bebé, con la pasta Lázaro, que es óxido de zinc. Entonces, se le mandó a colocar al paciente pasta Lázaro. Él regresó a la semana y estaba así. Listo, sanito. Entonces, esto resultó ser una dermatitis en el área del pañal, que se puede confundir con un hongo, pero, vuelvo y repito, al no tener secreción, al no tener maceración y al no tener las pápulas satélites, no es una cándida, o sea, no es un hongo. ¿Dudas aquí? Y se presenta mucho en pacientes que están encamados, adultos mayores, abuelitos, y en los bebecitos, cuando quedan más tiempo del permitido con el pañalito, porque están en el jardín, en la guardería,
en el maternal y por supuesto estas mamás que cuidan, las cuidadoras, no les da mucho chance de estar cambiando a todos los niños y se les cuecen mucho la colita a los bebés. Pero entonces, para que tengan en cuenta eso, justamente eso, lo liso, lo brillante, lo rojo, la maceración y la resumación o la secreción, que no la hay, además de las pápulas satélites, para hablar de cándida. ¿Dudas aquí? ¿Profe? Ajá. Sí. Ah, ¿con maceración se refiere como a que haya secreción? Aquí haya una masita. ¿Saben los niñitos cuando están todos gorditos en el cuellito que se les hace una masita blanca? ¿Han visto eso? ¿Han visto eso? Pregunto. Yo no, al menos, que no entiendo Eso, a qué es se como, refiere. eso es así como, o sea, es esa persona que son sobre todo esos bebecitos que son muy gorditos o personas adultas que son muy gorditas, que la misma piel va como descamándose y esa piel descamada se acumula en los pliegues y cuando se despegan los pliegues hay un tejido, hay como una secreción, o sea, secreción porque lo elimina la piel, pero no es líquido, sino que es como una masa, es como una masita, como una telita que se acumula en el pliegue. A eso se llama maceración. Entonces, esto no lo hay aquí, ni está llorando la piel. Cuando yo hablo de resumación o secreción, es que la piel llora. Está tan irritada que suelta una agüita. Aquí no está soltando esa agüita, aquí no está esa maceración, ni está en esas pápulas alrededor, para pensar en que estoy delante de una lesión micótica, tipo cándida. ¿Aclarada la duda? Sí, ahí. Sí, muchas gracias. Qué bueno, me alegra. Muy bien. Entonces, atentos porque esto lo van a ver mucho en pacientes encamados, adultos mayores y en bebecitos. Muy, muy común y mucho más frecuente de lo que ustedes creen. Y entonces siempre se trata mal al bebé o al adulto por lo mismo, porque en todas, todo el mundo cree que eso es un hongo. Y le canchan de una vez la crema. El clotrimazol, el no sé qué, tome fluconazol, y resulta que no es. Y al no ser, por supuesto, entonces empeoran lo que ya está. Este joven tenía un buen rato usando la crema de clotrimazol y no se mejoraba. No había llegado todavía la alergia importante, pero no se mejoraba. Bastó una semana para utilizar la crema con el óxido de zinc y se mejoró. Y llegó después muy contento, por supuesto. Aquí tenemos dos tipos de lesiones. ¿Quién se arriesga? ¿O quién se atreve a este que es el último? Aprendemos haciendo. Aquí vemos dos cosas. ¿Podría ser una lesión de escamatía? Aquí vamos a ver, vemos aquí, que son las mismas, y vemos aquí. Entonces, es una lesión, pero si esto descamó, significa que esto fue, ¿qué? Antes. ¿Qué color tiene esa escamita? O sea, ustedes ven aquí una piel, en cada sitio ven un redondito aquí, un redondito aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, que son eritematosos, ¿verdad? Que pareciera que están poniendo como una impronta redondita. Aquí, 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 aquí. Estas que están más grandecitas, para que tengan esta descamación aquí, tuvieron primero una ampollita. Aquí, una ampollita. Pero una ampolla que tiene un color muy particular. Una zona, una lesión que tiene un color muy particular. ¿Qué color les parece a ustedes esto? Amarillo, parece como Amarillenta, exactamente. Entonces, una lesión eritematosa con una descamación o una costra amarillenta, hasta que no se muestre lo contrario que es, y cerca de una zona orificial.
Parece quemaduras de cigarrillo. Así la describe la literatura. ¿Varicela? No. Acuérdense que la varicela es polimorfa. Se ve primero en el tronco, del tronco hacia afuera, y son ampollas, pero ampollas que también van a tener pústulas, ¿sí? Y que puede ser, no sé quién habló, pero está bien porque se puede plantear como un diagnóstico diferencial. Pero esto así, ampollar amarillento, que ya es, y cerca de la zona periorificial, esto es un impétigo. El impétigo ampollar, que es el que tiene la costra melicérica. Eso lo vamos a ver. Bien. Entonces, esa costra amarillenta melicérica cerca de la zona orificial es lo que me da a mí el diagnóstico de un impétigo ampollar. Solamente que la ampolla es muy fugaz, por eso no se ve, pero se ve la costra. Y una costra, muy bien para quien habló, que la costra es amarillenta. Ese pequeñito detalle me da a mí el diagnóstico. Una costra que es amarillenta, que está cerca de la zona orificial, aparentemente, clínicamente da para un impétigo. Y esto, una pústula. Así de sencillito. Una pústula. Entonces, una lesión, si la describiéramos, es una lesión cavitada con un contenido que es pustuloso. Entonces, una ampolla. Pero el contenido no es seroso, sino un contenido pustuloso. Por eso se llama pústula. Aquí también hubo una ampolla, pero la ampolla aquí es mucho más fugaz. Al ser fugaz, yo no logro ver, sino la desecación, lo que me queda de la desecación. ¿Y qué me queda de la desecación? La escama. Y esa escama es amarillenta. ¿Por qué? Porque aquí, en la piel, hay estáfilos, hay bacterias. Entonces, ese estáfilo está aquí y es el que hace que esta coloración tenga eso. Entonces, si son pocas, yo trato. Uno, al paciente para que se lave las manitos, que mantenga las uñas cortas, se le da antialérgico para que no se rasque y se le coloca, además de cremita hidratante, se le coloca antibiótico tópico. Ácido fusílico o mupirocina que se le coloca. Si son muchas, tengo que dar antibiótico vía oral. Y esto mejora. Por supuesto que mejora. Pero uno ve, entonces ustedes de repente dicen, no, ay, ahora ustedes dicen, niños, porque esto es más frecuente en niños, entonces ustedes dicen, ay, yo me consigo un niño que tenga estas lesiones que parecen quemaduritas de cigarrillo, o sea, parecen que le están poniendo el cigarrillito así, y que tienen una descamación que es amarillenta, que está cerca de la boca, y esta descamación es amarilla. Ya ustedes dicen, esto, yo me acuerdo que lo vi, que se pareció a un impétigo, de repente no sea, pero parece un impétigo. Entonces ya ustedes empiezan y pueden empezar a hacer diagnóstico diferencial. También con qué, con un prurigo, porque un prurigo también hace la ampolla cuando pica un insecto, y más si es atópico. Pero te queda una costra, no te queda una escama amarillenta. Entonces ahí tienes un diagnóstico diferencial que lo puedes hacer. Y aquí con la foliculitis, por la pústula. ¿Sí les pareció? Sí, profe. Perfecto. Entonces esta era la última. Yo el viernes vemos la clase y ustedes se van a ir dando cuenta de cómo vamos a ir haciendo la descripción y de lo que veamos en la clase que vamos a tener el viernes. Vamos a hacer el taller el próximo lunes, de igual manera que ahora, solamente que ahora son ustedes los que van a hablar y yo los voy a ir guiando. Cuando yo les mande esto, ustedes deciden qué información va a agarrar cada quien, si es que la van a agarrar, y hacemos el taller tal cual hoy. Solamente que yo los voy corrigiendo y ustedes son los que van a ir hablando. Profe, consulta el viernes la clase presencial. Sí. Ya. Las clases todas, las teóricas, todas son presenciales. ¿Alguna duda? En la última imagen, el impétigo es contagioso, ¿cierto? Sí, en los niños es muy contagioso. Por eso es importante lavarse las manitos, las uñas cortas, porque donde él se rasque, y se rasque aquí se lo contagia. Y si está con hermanitos, también se lo contagia. Por supuesto, va a depender todo de la... Ya va que va a dejar de compartir para mirar. Todo va a depender. Ahí nos vemos. No.
todo va a depender del sistema inmune de cada quien. Si todos están bien, por supuesto, aquí estamos bien. Si todo el sistema inmunológico del niño está bien, pues por mucho que quiera, él se defiende y no hay problema. Pero si no, no. Entonces se puede contagiar. Por eso la importancia entonces de sus manitos bien lavadas, las uñitas bien cortas y de colocar el tratamiento puntual en cada lesión si es que la lesión, si es que son pocas, porque si son muchas y se extienden, entonces tiene que ser tratamiento oral. Ah, ya. Muchas gracias, doctora. De nada, Cristóbal. ¿Dudas? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Bueno, niños, los dejo para que descansen, porque por lo que vi el día fue largo. Bueno, descansen. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Chao, gracias. Chao. A ustedes. Chao. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias.